Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Espero que la estén pasando bien. Esta vez les traigo una nueva modalidad para el canal, dando un poco de información sobre acerca del Titanic. Comencemos en 3, 2, 1. Titanic. La verdadera historia del transatlántico más famoso del mundo. Todos conocemos la historia de amor entre Rose y Jack, pero ¿qué pasó en realidad con este barco invencible? El miércoles 10 de abril de 1912, a las 12 del día en punto, zarpaba del puerto de Southampton, Inglaterra, el barco más lujoso y de mayor tamaño construido hasta entonces, el RMS Titanic. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, y contaba con gimnasio, piscina, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. El mítico Titanic tuvo un viaje placentero por el océano Atlántico durante 4 días, sin embargo, el atardecer del 14 de abril de aquel año, sería el último que el gran transatlántico vería, pues fue esa madrugada cuando colisionó con un iceberg, y se hundió en medio del helado océano, provocando una de las más grandes tragedias marítimas de la historia, y convirtiéndose en uno de los barcos más famosos del mundo. Tanta ha sido su fama, que además de la gran cantidad de películas y series televisivas que se han creado basándose en su historia, en 2013, el multimillonario australiano Clive Palmer, mencionó que se construiría una copia del transatlántico, en astilleros chinos, nombrándole Titanic II. Se supone que la construcción costará alrededor de $200 millones, y que tendrá su viaje inaugural a finales del 2016, en un trayecto de Southampton, Inglaterra a Nueva York, justo como el Titanic. Debido a lo anterior, concluimos que muchos son los mitos y el interés que se teje alrededor de la historia del barco de los sueños. La realidad es que todo el mundo conocemos la historia de amor llevada al cine, entre Jack Dawson y Rose DeWitt, la cual debemos aclarar que sí existió. Sin embargo, detrás de esta historia, se encuentra la verdadera a bordo del barco de los sueños, y en The10MX nos hemos dado a la tarea de investigarla y traerla a ti en la siguiente fotogalería, con el fin de recordar al transatlántico más famoso de la historia, a 103 años de su primer viaje y hundimiento. Con información de ABC, Tu Story, Discovery, El Comercio, Protestante Digital, Foto Actualidad y Batanga. Construcción. Conocido como el barco de los sueños, el RMS Titanic fue construido entre 1909 y 1912 en el astillero Harland and Wolff de Belfast, Reino Unido. Fue diseñado por el ingeniero naval Thomas Andrews, y se dice que era un palacio flotante, debido al enorme lujo que lo componía en la primera clase. Los hermanos del Titanic. Titanic no fue el único barco de la clase Olympic que se construyó, se crearon también el Olympic y el Gigantic, conocido como Britannic. Los 3 barcos estaban destinados a ser los mayores y más lujosos transatlánticos, sin embargo el último también se hundió y el Olympic fue vendido en partes. El iceberg. Mientras que el transatlántico tardó 3 años en ser construido, el iceberg contra el que chocó comenzó su viaje al norte del Atlántico 3000 años atrás, según teorías. Se supone que se formó 1000 años antes de Cristo en Groenlandia. Tenía una forma tabular y se dice que medía más de 30 metros de alto. La tripulación que no vio el iceberg se recibieron mensajes sobre la presencia de icebergs, pero no fueron tomados en serio por el capitán, quien la noche del 14 de abril se retiró a su habitación alrededor de las 9 p.m. El Titanic chocó a las 11:40 porque los vigilantes no tenían binoculares y no lo vieron. La teoría de la mala maniobra que hundió al Titanic. Charles Littler era el segundo oficial del transatlántico, y según información de su nieta, el Titanic se hundió debido a una falla en la comunicación y las maniobras. Y es que como se encontraba en la época de transición entre la navegación de vela y la de vapor, las instrucciones no fueron claras. Mientras que con la vela se debía girar el timón en la posición opuesta a la que se quería que fuera el barco, con el nuevo sistema se debía mover como en un coche, en la dirección en la que se deseaba que fuera. Fue así como se malinterpretó la orden de girar el timón a la izquierda. Los botes salvavidas. Durante el diseño del Titanic se emplearon solo 10 minutos en la discusión sobre la capacidad de los botes salvavidas. Según las reglamentaciones de seguridad de la época, el Titanic únicamente disponía de botes salvavidas para transportar 962 personas, el 53% de la capacidad total del barco. ¿Los músicos tocaron o no hasta que se hundió el barco?
Según información de Paul Loudon Brown, de la Sociedad Histórica del Titanic, los 8 miembros de la banda, dirigidos por Wallace Ardley, se situaron primero en el salín de primera clase y posteriormente en la cubierta, donde ninguno de ellos dejó de tocar su instrumento. Los 8 fallecieron. El hundimiento del Titanic. El barco chocó con el famoso iceberg la noche del 14 de abril de 1912 a las 11:40 de la noche, hundiéndose 2 horas con 45 minutos después de la colisión, a las 2:25 de la mañana del 15 de abril. La supuesta fotografía del iceberg, subastada. Casi 100 años después de la tragedia, salió a la luz una fotografía que se presumía, era del mítico iceberg con el que chocó el barco. Se trataba de una imagen en blanco y negro tomada por una pasajera del RMS Carpathia, y el 19 de abril del 2012 fue puesta en subasta, con un precio de $300. La mujer que sobrevivió al Titanic y a 2 tragedias similares. Su nombre era Violet Jessop, una argentina que fue contratada por la naviera británica White Star Line. El primer accidente al que sobrevivió fue en 1911, cuando el RMS Olympic, el barco más grande del mundo, chocó. Posterior salió viva del Titanic y 3 años después, del HMHS Britannic. El dueño de las únicas fotografías a bordo del barco de los sueños. Francis Browne era un sacerdote irlandés que subió al Titanic desde Southampton hasta Co, en Irlanda, debido a que recibió una nota de su superior que le ordenaba regresar a su puesto de inmediato. Desembarcó y con él se fueron los exclusivos negativos de la vida a bordo del Titanic. El recuento de los daños. El hundimiento se saldó con 1.512 muertos aproximadamente, por ahogamiento o hipotermia debido a la temperatura bajo cero que tenía el agua del Atlántico. Hoy en día, el Titanic es una de las más grandes tragedias marítimas, y la más famosa en el mundo. Gracias por ver el video, le saluda Legión Anonymous. Espero sea su agrado esta información. Si usted quiere que investigue un tema específico, déjame saber en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like, que eso me motiva a seguir subiendo vídeos. Hasta pronto amigos.